sobre todo cuando empezás chiquito y entonces empezás como, bueno, traes un amigo, el hermano de uno que estaba trabajando, un familiar, y se empieza a hacer como una gran familia, pero cuando querés empezar como a gestionar de otra forma, a profesionalizar, a trabajar con procesos, a veces como que esa relación tan de amistad o de familia también te juega un poco en contra. Nuestros hijos de repente tienen hasta más claro que nosotros lo que hemos logrado y lo que nos costó también llegar ahí, más que nosotros mismos. Así que... ¿Sí? Hoy vamos a conversar con una persona que tiene una historia bastante distinta a la de la mayoría de quienes emprenden. Porque muchas veces cuando pensamos en eso, pensamos en alguien que desde joven soñaba con fundar una empresa, crecer, vender, expandirse. Pero en algunos casos las empresas aparecen de otra manera, casi mezcladas con la vida familiar, con las necesidades, con las oportunidades y, por qué no, también con la incertidumbre. Nuestra invitada de hoy estudió ingeniería mecánica, pasó por la docencia y terminó construyendo junto a su marido una empresa industrial que hoy trabaja con supermercados, hoteles, gastronomía y con la industria alimenticia. Pero hay algo más interesante todavía. Gran parte de su trabajo estuvo siempre detrás de escena. Finanzas, estructura, recursos humanos, orden, crecimiento. Ese lugar silencioso desde donde muchas veces realmente se sostienen las empresas. Pero además de todo eso, en los últimos años se transformó en mentora de emprendedoras y comenzó a trabajar muy fuerte en temas vinculados a educación financiera y desarrollo empresarial. Recibimos hoy en Pilares a Alicia Besnati, directora de COP, Sistemas Refrigerados. Todo empieza con una decisión, una idea, un riesgo, una convicción. Detrás de cada empresa hay una historia que no siempre se ve. Esto es Pilares. Historias de personas que eligieron construir. Con la conducción de Esteban Leonís. Bienvenidos a Pilares. El valor de quienes lo hacen. Alicia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a usted por la invitación. Alicia, ¿qué soñabas ser de adulta a esta edad cuando tenías 20? ¿Qué te imaginabas? ¿Dónde ibas a estar? Cuando tenía 20, bueno, Sí. ya estaba de novia. ¿Pero dónde te imaginabas Sí, estar? en realidad en a ese esta momento me gustaba mucho la docencia. Ajá. Y siempre era como el dar clases, en ese momento más incluso daba clases particulares de física y de matemáticas. Ajá. Y Tenías siempre mucho trabajo, sí. Seguías teniendo. Exactamente. Pero me gustaba eso y en realidad no tenía muy claro, estaba estudiando porque, bueno, en ese momento había que estudiar una carrera elegida entre ingeniería, arquitectura, ciencias económicas, que en realidad era lo que me gustaba, pero había que seguir humanístico y como a mí no me gustaban las letras, me fui por lo científico. Y entonces, pero no tenía como muy claro qué quería hacer. O sea, cuando te proyectabas hacia adelante, no te veías. No, en realidad no. Era más eso, el gusto por la docencia y enseñar siempre fue algo que pensaba que de alguna forma tenía que estar en mi vida. ¿Nunca te viste adentro de una empresa familiar? No. Eso sí que no, No. realmente no. No era algo en lo que en algún momento me vieran. ¿Sabes qué? Hay algo que vos misma lo contabas, ¿no? Que es interesante en tu recorrido. Arrancás en la docencia, porque ejerciste la docencia, terminás manejando finanzas, importaciones, recursos humanos, ¿no? ¿Qué parte de vos hasta el día de hoy sigue siendo docente? Si es que hay algo. Y bueno, en realidad creo que muchas veces con el personal de la empresa uno es docente, porque digamos, cuando implementas procesos o cuando querés cambiar parte de la cultura, de alguna forma estás haciendo docencia. Y también, bueno, mi rol hoy en día como mentora creo que fue como la patita que me permitió ejercer como desde otro lugar, pero eso de la docencia lo encontré un poco desde ese punto, ¿no? Desde la mentoría. Ya vamos a llegar a la mentoría, pero ¿recordás el momento exacto en que estando en la empresa entendiste que aquello ya no era ayudar como lo hacías al principio, sino empezar a construir una empresa? No sé si un momento en particular, creo que
nosotros tuvimos como una evolución muy orgánica, ¿no? Como ¿Qué se dice sería? A ver, ahora, en ¿cómo la que sería? fuimos como creciendo Ajá. muy como de a poquito. Es como, yo a veces pienso, es como te pasa con los hijos, que uno de repente, alguien que ve a tus hijos después de 5, 6 años, 10 años, dice, pa, qué grandes que están, cómo Claro. crecieron, o bueno, son profesionales, como... Y en realidad vos los ves como siguen siendo tus hijos, chiquitos y con sus mismas cosas de cuando eran chicos. Con la empresa nos pasa un poco lo mismo, ¿no? A veces uno como que hoy en día no dimensiona de repente el tamaño que tiene la empresa y el impacto que puede generar, porque la seguís viendo como, bueno, como ese hijo más que tenés, que lo fuiste haciendo desde que empezó, digamos. Bueno, pero claramente hay una frase que dice, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Totalmente. Vos que estuviste empresa chica, tuviste problemas chicos, empresa grande tiene problemas grandes, en el caso de ustedes. Sí, no, en realidad. Digamos, si lo mirás en perspectiva, creo que, por ejemplo, la parte financiera, cuando éramos más chicos, teníamos problemas, no problemas, pero dificultades más grandes para conseguir financiamiento. Hoy en día, que somos más grandes, te das cuenta que cuando más necesitabas no lo tenías y Tal hoy que de cual. repente no lo necesitas, te lo vienen a ofrecer. Entonces, desde ese punto de vista, sí, como que no, de repente eso del, bueno, empresa chica, problemas chicos, en cierta medida. Sí, es que en realidad es cuando a medida que vas creciendo tenés como otras responsabilidades, de repente también más familias que dependen de vos, también tenés otra exposición, entonces todo, digamos, tenés que tener mucho más cuidado, que de repente cuando sos más chico, bueno, algunas cosas las haces más como, bueno, vemos, sin estar tanto, no en regla, pero sí como, bueno, sin cumplir con todo lo que tiene que ver, porque no sentís como esa responsabilidad de que si pasa algo, tenés una estructura grande que puede caerse, ¿no? ¿Sentís ese peso en las decisiones hoy? Sí, en realidad yo creo que yo siempre, digamos, siempre fuimos muy responsables y tratando de cumplir con todo. Me refería, ¿sabes a qué? Perdón que te interrumpa, me refería a que vos dijiste hace unos minutos, dijiste, a veces, claro, en aquel momento eran pocas las personas que dependían de la empresa y hoy son muchas más. En ese nivel me refiero, en las decisiones tuyas antes influían en 2, 3, 4, 5 Sí. y hoy influyen en ¿cuántas? Y hoy tenemos unas 28 personas más o menos que dependen directamente. Bien, 30 personas más proveedores, bueno, en fin, Exacto. un montón de cosas, ¿no? Claro, sí. Y lo sentís ahí. Sí, yo creo que sí. A veces es eso, ¿no? Que uno hay días que decís, cerraría todo, vendería todo, no ¿Sí? sé, porque los problemas es como uno, a medida que va pasando los años, te vas cansando, ¿no? Por más que uno tenga la energía, tenga las ganas, llega un momento que a veces te cansa y hoy en día además como que todo corre mucho más rápido, los cambios son mucho más grandes. Muchas cosas que antes se hacían a nivel de trámites, hoy en día recaen todos en el empresario, digamos, en las personas que trabajan en la empresa. Entonces, como que ya a veces hay momentos que te cansás, ¿no? Y entonces decís, bueno, capaz que cierro todo, pero bueno, ahí es donde de repente pensás, pero tengo familias que dependen de mí, ¿no? Y en esos momentos, ¿qué se hace? Cuando te acostás, me imagino, y decís, ok, estoy agotada, ¿no? ¿Qué te debe pasar? ¿Cómo haces para decirte a vos misma, ok, arranquemos? ¿Cómo se hace? No, yo creo que es como, es un momento y, viste, a veces, es decir, nosotros con Marcelo, que es mi marido, también, bueno, mi socio, como digo yo, en la vida y en los negocios, tenemos como días en los que uno está más arriba y otro más abajo, entonces siempre tenés como que el otro también te dice, bueno, dale, no es para tanto, vamos que... y también yo digo, bueno, a mí me gusta mucho viajar, por ejemplo, entonces a veces cuando estoy como agotada y pensando, bueno, ya no quiero más, no quiero trabajar más, pienso, bueno, pero esto me permite darme mi gusto, viajar, hacer cosas que me gustan hacer, entonces, bueno, seguís adelante, ¿no? Alicia, en algún momento dijiste que muchas de las cosas que hicieron en COP fueron intuitivas y desordenadas en sus comienzos, ¿no? ¿Qué errores de aquellos años hoy no volverías a cometer? En realidad creo que, no sé si, por lo pronto la parte financiera, creo que a mí
particularmente digamos, tuve que aprender mucho y nos dimos algunos golpes también en el camino para como ir aprendiendo y también ir gestionando diferente algunas cosas. Eso por un lado. Después también el manejo con el personal, que a veces nadie te enseña, ¿no? Porque por más que uno te capacites, hagas talleres, después las cosas que pasan en la vida misma, nadie te enseña cómo encararlas y cómo afrontarlas. Y a veces se va como generando dentro de la empresa, sobre todo cuando empezás chiquito y entonces empezás como, bueno, traes un amigo, el hermano de uno que estaba trabajando, un familiar, y se empieza a hacer como una gran familia, pero cuando querés empezar como a gestionar de otra forma, a profesionalizar, a trabajar con procesos, a veces como que esa relación tan de amistad o de familia también te juega un poco en contra. Entonces, de repente, no sé si haría cosas diferentes, porque yo creo que todo en su momento, digamos, se hizo como se pudo, con las herramientas que se tenían, pero sí de repente encarar distinto el trabajar más como en procesos dentro de la empresa y mejorar un poco la gestión como humana, ¿no? El trabajo de hoy en día que se habla tanto del tema de la gestión humana, creo que es algo que es fundamental para poder tener buenos equipos. Nosotros contamos con gente que está súper comprometida, con la camiseta súper puesta. Creo que eso es un gran valor, pero a veces nos falta, yo creo que un poco de procesos para gestionar mejor y que todos trabajemos mejor dentro de la empresa. Tocaste recién, Alicia, un tema que a muchos empresarios les pasa, a los que crecieron, ¿no? A los que van creciendo. Los amigos que trabajan en la empresa, los que eran amigos antes, y bueno, y los trajiste a la empresa, pero hoy son empleados, o sea, son gente que trabaja para ustedes y que tienen responsabilidades, así como ustedes la tienen con ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo hace un jefe, un director, para decirle a un amigo que metió la pata, que incluso hasta puede llegar a tener que prescindir de él? ¿Cómo se hace? Y no es fácil, pero bueno, yo creo que son las cosas duras ¿Te que uno tocó? a veces tiene. ¿Te tocó? No, en general, prescindir, no. Sí tener que, bueno, marcar los límites, ¿no? Es decir, el que se entienda que en este momento yo soy, digamos, te estoy hablando como jefe, somos amigos, seguimos siendo amigos, pero en este momento, es decir, yo soy tu jefe y vos tenés una tarea que cumplir y hay que hacerla de esa manera para que las cosas funcionen, ¿no? ¿A quién le cuesta más? ¿A la persona entenderlo o a vos decirlo? Y yo creo que a uno decirlo. ¿Sí? Yo creo que sí. Y bueno, y pasa también con la familia. Nosotros tenemos ahora a nuestro hijo también trabajando y ahí como un tema también que es difícil poner ese límite en el decir, bueno, hasta acá somos padre-hijo o madre-hija y por el otro lado también, bueno, soy tu jefe claro. y tenés que cumplir con lo que creo que con los hijos es más difícil aún que con amigos o familia. Sí. ¿Te discuten? Sí, es como que, claro, ellos quieren tener también ellos tienen su forma de ver las cosas y a veces también no vivieron todo el proceso que nosotros vivimos armando la empresa. Esos llegan a la empresa cuando ya está diseñada de alguna forma y todos los procesos que ellos están viendo los fuimos creando nosotros. Entonces uno de repente ya sabés qué errores cometiste, qué cosas probaste y no funcionaron, que igual no quiere decir que ellos no puedan hacer su camino, pero bueno, en algunas cosas ya van a tener su momento y hoy en día tienen que respetar la forma en que la hacemos nosotros, ¿no? La jerarquía. Pero sí, pero no es fácil, no es fácil. Alicia, en determinado momento ustedes decidieron empezar a importar, ¿no? ¿Qué sentían en ese momento? ¿Entusiasmo o un poco de miedo? ¿O las dos cosas? Bueno, yo creo que en ese momento... Yo no tengo muy buena memoria. Creo que las cosas medias traumáticas a veces las borro, así que... Pero en realidad nosotros hicimos nuestra primera importación, eso me acuerdo, en el año 1996. Mandamos por fax la orden de compra. ¿Cuántos años tenía la empresa ya? En realidad, es decir, yo ahí estaba trabajando desde el 95 más o menos, pero la empresa como tal... digamos, porque fue como la empresa la empezó
mi suegro, que él hacía como reparaciones de equipos, y después como que se fue transformando, es decir, Marcelo estudiaba abogacía, nada que ver, y se tuvo que empezar a ocupar de la empresa en un determinado momento para ayudar a su padre por un problema de salud, y bueno, y además él le gustaba, ¿no? Claramente. Y son esas cosas que te empezás a involucrar de a poquito, primero te llevo los números, después te ayudo con esto, y así también empecé yo, primero, bueno, te ayudo con los presupuestos porque me gusta, y voy a pagar las cuentas, y te hago los pagos de las facturas, y empiezo a llevarte los proveedores. ¿Cuántos eran en aquel momento? Y no, en un principio éramos... es decir, al principio era Marcelo y tenía 2 personas con las que trabajaba. 2 técnicos. Exacto, que hacían servicio técnico, digamos, ¿no? O sea, Hacían toda la parte administrativa te encargabas vos. Y después yo, al principio era él, y después cuando yo entré, como más a mí, yo tenía esa beta que me gustaba lo de ser contador y llevar los números, bueno, empecé a ayudarlo. Que además es muy gracioso porque la primera vez me acuerdo que me dice, mira, tenés que ir a pagar la OCE, con un cheque, ¿no? Y entonces yo era decir, ¿cómo con un cheque? ¿Viste? Donde para mí era como todo un mundo nuevo que tuve que empezar a aprender, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es un cheque? ¿Cómo se paga? Sí, sí. Fue todo un mundo que yo empecé como a descubrir, y bueno, después como que me fascinó. Y ahí, cuando tuvimos que hacer nuestra primera importación, yo ya me había capacitado, había hecho un curso digamos, de negocios con el exterior, porque no me gusta nada, digamos, meterme en nada si antes como que no lo estudié o si no tengo la capacidad para hacer. Pero sí fue como, claro, era todo nuevo, ¿no? Y aprender a ver si todo eso que yo había aprendido lo tenía que poner en práctica, digamos, y se cumplía. Tuvimos la ayuda siempre de profesionales como el despachante de aduana que nos asesoraba y siempre nos acompaña hasta hoy desde ese momento. Pero fue es como eso, ¿no? Decir, bueno, giro la plata y si después no me mandan la mercadería, ¿no? Son esas cosas que... Un poco de miedo hay. Siempre hay, como si... Sí. Alicia, recién mencionaste a Marcelo, tu marido, tu socio, el otro director de la empresa. ¿Qué discusiones típicas tenían vos y Marcelo en aquel momento? Las típicas, esa que vos decís... El técnico, ¿no? El que sabe de las cuestiones técnicas específicas y quien maneja el dinero, o sea, la parte administrativa. Claro, siempre tuvimos ese tema de que, claro, él quería, es decir, siempre fue como la idea del negocio, la idea comercial, el desarrollo de los diferentes negocios, y yo siempre como bajando a tierra. Creo que tenemos un buen equipo en ese tema, porque digamos, es como que yo siempre como que soy más como, bueno, pensémoslo, hagamos los números, miremos. Podemos, no podemos. Podemos, no podemos. A veces él me hace caso, o me hacía caso, o me hace. A veces, bueno, es como él, digamos, yo tengo la intuición, me parece que va por acá, y si yo como que confío mucho también en su intuición y en su forma de ver los negocios, mal no nos fue, así que creo que también la confianza dio sus frutos. Pero siempre tenemos también claro como que cada uno tiene su rol, ¿no? Entonces, en algunas cosas hemos aprendido, porque también obviamente discutimos, el que dentro de lo que es la estructura de la empresa, bueno, uno lleva como la parte comercial y el otro lleva la parte financiera. Entonces, todas las decisiones, digamos, en lo comercial las toma él y se las consultan a él, las financieras me las consultan a mí, o más las como documentales. Y bueno, y si hay que ponerse en común, es como que siempre sabemos eso, la última palabra en la parte de la financiera lo tengo yo, y la parte más de documental o de la parte comercial la tiene él. Y creo que eso lo hemos aclarado bastante para también no discutir en ese sentido, ¿no? A veces, bueno, hemos terminado con algunas cosas. Yo me parece que tenía que haberle dicho que no y le dije que es igual, y nos ha pasado en algunas cosas. Ahora vamos a hablar, porque es un típico de la empresa familiar, ¿no? Sí, que a veces vos decís, bueno, con el diario del lunes es más fácil. Capaz que es más fácil, pero pasa, sí. Alicia, hablábamos recién de esas discusiones que tenían vos y Marcelo en algún momento, que algunas me imagino se siguen dando. Sí, seguro. ¿No? En algún momento se siguen dando. Y mencionabas también que alguna discusión con tus hijos también había. ¿Se dio en algún momento, se siguen dando en el asado del domingo, en los ravioles del domingo, en familia, que se produce una especie de reunión de directorio de COP?
¿O tratan de separar y trabajamos en COP de lunes a viernes o a sábado y el domingo estamos en casa? ¿O no se puede? No, nunca pasó. ¿Nunca pasó? En nuestra familia creo que nunca pasó. Es decir, ¿Nunca hubo directorio el domingo? No, al contrario, nunca pasó de no hablar de... nunca pasó de no hablar. No, ok, nunca pasó siempre, de no... bien, bien. Exacto. No. Es como que la empresa está en casa. atraviesa la vida familiar, siempre lo hizo. ¿Y está bueno eso? No sé, en realidad, es decir, mis hijas, sobre todo una de mis hijas, siempre criticó y dijo, no, yo esto no quiero. Tus hijas no participan de la empresa. Hoy en día no. No. Pero alguna, es decir, hay una que es diseñadora, entonces nos ayuda con algunos proyectos y algunas cosas, pero tiene su propia. Pero como si fuera tercerizada. Exacto. Okay. Pero ella era la que decía, no, yo no quiero que me pase esto, de estar hablando todo el tiempo de la empresa y demás. Bueno, ahora ella es emprendedora y le pasa. Y habla todo el tiempo del trabajo y está todo el tiempo. Entonces, digamos, no es tan fácil el decir, bueno, dejamos la empresa de lado y ahora no se habla más de los premios. Sí tratamos de que no generen discusiones ni que se generen, ahora, por ejemplo, ¿no? Que nuestro hijo trabaja también con nosotros, bueno, que el tema de conversación el domingo no sea hablando de un cliente todo el rato. Pero es bastante difícil sacar, porque nosotros nos entendemos como la empresa familiar, ya digo, nos atraviesa, es como todo, ¿no? Es como un hijo más la empresa. Bueno, a eso iba a ir, porque tenía anotado por acá justamente en una entrevista que te hizo el diario El País hace un tiempo, dijiste, la empresa es como un hijo más. ¿Hubo momentos en que sentiste o sintieron ustedes dos, vos y Marcelo, que ese hijo les estaba absorbiendo demasiado la vida? Sí, yo creo que sí. Sí, justo el otro día estaba con unas amigas haciendo un juego de esos de cartas que te hacen una pregunta y entonces te decía, si volvieras atrás en algún momento, ¿qué cambiarías? Y entonces yo le contesté, cuando mis hijos eran chicos, haber estado un poco más presentes con ellos en su vida, en la casa de repente, que nosotros estábamos como muy absorbidos por la empresa en ese momento. Entonces, siento que en algún momento sí, ese hijo se llevó como toda la atención. También, tal vez porque, bueno, fue como creciendo con el resto de los hijos. Entonces, hoy en día estamos en una posición diferente, entonces ves las cosas con otra perspectiva y tal vez decís, sí, hubiera podido, pero en ese momento para nosotros estábamos haciendo lo que teníamos que hacer para darle el mejor futuro a los otros hijos. Entonces, tal vez de repente no era necesario tanto, ¿no? Porque a veces también una de las cosas que pasa es que uno como que no se proyecta mucho, no pone un objetivo y decir, bueno, yo quiero que mi empresa sea esto, y de a poco a veces se va convirtiendo como en algo que uno no pensó, en una cosa más grande de la que pretendía, porque no lo calcula, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con otros emprendedores, cuando están empezando, les digo, bueno, lo primero que tenés que hacer es pensar cómo es la empresa que vos querés tener, qué tamaño, porque uno siempre, si ponés en la visión, ¿no? O ponés, decir, bueno, ser el referente en todo el mundo, no sé, en Sudamérica, en Latinoamérica, pero si realmente querés ser eso. ¿Qué decía? ¿Te acordás que decía la visión de COP hace 20 años? Y bueno, nosotros cuando la armamos era un poco eso, ¿no? Ser como el referente, creo que era en Sudamérica o una cosa así, de lo que eran tipo las soluciones de refrigeración, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hacemos es el armado de unidades condensadoras, entonces, bueno, ser el líder para Latinoamérica del armado de las unidades condensadoras, que era súper ambicioso, pero bueno, decís, realmente quiero hacer eso, porque eso implica, ¿no? También como una dedicación, un esfuerzo, que de repente no estás dispuesto a hacer o no lo querés hacer porque con lo que ya tenés te alcanza, ¿no? Pero una cosa es decir de Uruguay y otra cosa es decir de Sudamérica. De Sudamérica. ¿Y en qué estamos en eso? No, en realidad como que tuvimos alguna incursión en Paraguay, que no resultó como lo habíamos planteado, porque bueno, también eso implica el dedicar tiempo y a veces también, si no tenés bien ordenadas las cosas acá, salir a hacer en otro lado no es tan fácil, pero bueno, son aprendizajes que uno va teniendo y que después como que te sirven
para no cometer ese error en otro momento o para decir, bueno, yo sabía que no tenía que ir por acá y lo hice igual, que muchas veces te pasa. ¿Te pasó? El de no escuchar Contame una que te haya pasado. Que bueno, yo sabía que no esa tenía que ir por la de acá. Paraguay fue cuando decías eso de las discusiones o de Sí. las diferencias. ¿Quién quería ir? Marcelo es como él, digamos, es como yo digo, ¿no? Él es el emprendedor que Ajá. siempre está teniendo, y realmente las visiones que tiene del negocio, claramente, siempre son, como diría, acertadas, ¿no? Ajá. Porque no hay duda de que las empresas que van a Paraguay hoy en día les va muy bien. Ujú. Pero bueno, a veces vos decís, sí, capaz que es un buen negocio, pero no es para nosotros hoy en este momento. Y bueno, y en ese momento como que yo ¿Cuánto como hace de que eso? cedí. ¿Cuánto hace de Y eso? hace unos cuantos años, Ajá. sí. Tuvimos como dos instancias, una primero como en el 2000, creo fue 2016, Ujú. y después una un poco más reciente. Y bueno, fueron como eso, fueron como aprendizajes, digamos, de la primera aprendimos, cuando fuimos la segunda vez, lo encaramos diferente y bueno, no le dedicamos tampoco de repente tanto tiempo, porque te pasa eso, te parece cuando empezás que lo vas a poder hacer, pero después de repente te surgen otras cosas acá. Nosotros viajamos mucho también, entonces eso también hace que, bueno, el año se acorte, porque de repente estás un mes entero viajando por negocio, Ujú. y no te dan las horas del día para hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Hoy quedó descartado. Entonces hoy lo Esa tenemos expansión, ahí como sí. por ahora quedó como descartada. sí. Alicia, trabajaste desde hace mucho tiempo, venís trabajando con recursos humanos. Lo mencionabas hace un rato. ¿Qué aprendiste de las personas trabajando en recursos humanos? Bueno, yo creo que uno a veces después que trabajás y hablas y también te capacitas, yo creo que muchas veces las personas necesitan como el reconocimiento y el sentirse, es decir, sentirse parte y sentirse involucrado, ¿no? Porque a Ajá. veces uno como cuando estás como dirigiendo, organizás, hacés los procesos, pero no tenés en cuenta a los que lo van a ejecutar, ¿no? Porque decís, bueno, a mí me parece que esto va por acá. Sí, de repente prestarle, decir, bueno, decime lo que te parece, comentame si esto que implementamos te resulta, pero más allá de eso, me parece que como que muchas veces lo que las personas necesitan es como el decir, estás haciendo bien tu trabajo o me gustaría que me contaras cuáles son los problemas que estás teniendo, y uno a veces no te das el tiempo o no tenés el tiempo para tener como esas conversaciones. Entonces, a veces el reconocimiento va mucho más allá de lo que es el salario o la remuneración o un bono, sino el tener como ese reconocimiento, decir, che, mirá, qué bien que estás haciendo tu trabajo, porque ¿Y muchas veces cuándo aprendiste eso? lo que hacemos es decir lo mal, ¿no? Sí. Y no lo bueno. Sí, Y ¿cuándo bueno, lo esto aprendiste? como que en el último tiempo, Ajá. creo que uno como que va madurando también, ¿no? Y te das ese tiempo para hablar. Y trato. Ajá. A veces lo que me pasa realmente es eso, que uno, es decir, tenés la intención, pero te falta como el tiempo real para dedicarlo, ¿no? Yo estoy, bueno, tratando de trabajar en eso. ¿La gente cambia cuando la empresa crece? No hablo de la dirección, hablo del personal que estaba desde hace mucho tiempo, cuando la empresa era más chica, y hoy ven que la empresa creció y que a los dueños les va mejor y que pasan cosas y que se piensan inversiones y que se tienen más clientes y que la facturación aumenta, etcétera, 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 y por tanto piensan que la rentabilidad también, a veces sí, a veces no. ¿Cambian esas personas ahí adentro? ¿Sentís que sí o sentís que no? Yo creo que a veces lo que cambian es el como aceptar que, bueno, nosotros siempre tenemos la puerta abierta para recibir a todos, pero hay veces en los que cuando empezás a crecer y tenés que implementar procesos, sí hay como ciertos escalones en los que de repente hay consultas que no te las tienen por qué venir a hacer a vos. Hay otra persona a la que le tienen que hacer esa consulta y de repente las personas que están de hace más tiempo vienen directamente, entonces vos decís, no le puedes decir, no, mira, esto no me lo preguntes, es un poco difícil en ese sentido. Nosotros realmente tenemos, digamos, un personal que tiene, yo te decía, la camiseta superpuesta. Siempre también trabajamos con el criterio de, bueno, si a nosotros nos va bien, que a todos los demás les vaya bien.
Y bueno, cuando nos tuvimos que achicar, por suerte nunca tuvimos que mandar a nadie a seguro de paro en épocas de las peores crisis, porque siempre tratamos de mantener como, bueno, una forma, digamos, de remuneración que era un sueldo y una productividad que estaba como atada al rendimiento de la empresa, digamos, ¿no? O a De las la empresa, ventas, no individual. no, de la empresa. Y Ajá. siempre como en equipo, ¿no? El decir, bueno, nosotros tenemos un equipo de ventas que venden el mostrador y ponemos una meta que todo el equipo la tiene que cumplir. No es que, bueno, si vos vendés. Entonces, la idea es que todos trabajen para cumplir con esa meta. Y ahí también tenés como, bueno, los mandos medios que son los que tienen que generar eso del no competimos entre nosotros, nos ayudamos todos, porque al final vos lo que querés es que el cliente tenga lo mejor, se vaya satisfecho y obtenga lo que vino a buscar. Entonces, la idea es que todo el equipo esté en pro de eso y no viendo, bueno, si yo le vendo para ganarme una comisión. Eso me parece que también es como a veces lo trato de transmitir cuando trabajo con emprendedores, del decir, bueno, que haya como una remuneración que esté como atada a un resultado, a un objetivo, pero que siempre sea como en el foco de que al final vos vivís gracias a que el cliente te elige y te viene a comprar todos los días, ¿no? Alicia, hablábamos de personas, hablamos de crecimiento, me hablaste recién de mandos medios. Cuando ya vamos a hablar de tu trabajo como mentora y de empresarias, que lo tocamos muy de pasada, en esas mentorías se habla de liderazgo. ¿Cómo definirías vos tu estilo de liderazgo? Bueno, yo creo que soy como muy empática, digamos. Creo que tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro y como tengo esa beta de docente, siempre como lidero el de yo te muestro cómo lo hago y pretendo que lo hagas como yo, en el sentido de, bueno, con la misma responsabilidad, digamos, como siempre dando el ejemplo, ¿no? Es decir, yo soy la primera en irme y la última, es decir, la primera en llegar y la última en irme, es decir, y entonces siempre como que creo que mi liderazgo siempre es como, bueno, mostrando la forma en que yo hago las cosas, que es como me gusta que los demás la hagan. Y bueno, y un poco eso también, ¿no? Tratando de ser empática y entender que muchas veces las personas, bueno, vienen a trabajar, pero también vienen con todos los problemas que tienen en sus casas. Entonces, con su mochila. Exacto, y bueno, y tratar también de acompañar y de poder apoyarlos en lo que se pueda en sus temas, porque si tienen sus temas solucionados de alguna forma, bueno, también van a rendir mejor cuando vienen a trabajar. Entonces, bueno, tratar de siempre tener eso también, la puerta abierta para que vengan a plantear sus necesidades. Alicia, tenés personas de distintas generaciones, imagino, trabajando en la empresa. ¿Se siente la diferencia? ¿Las nuevas generaciones son distintas a las nuestras, por ejemplo? Son distintas. ¿En No qué? sé si mejor o peor. Sí, distintas. ¿En qué las ves distintas? Yo creo que los jóvenes, no tenemos demasiado, pero sí tenemos como una nueva generación, y ahí incluyo a mi hijo. O sea, que tienen entre 20 y 30. Sí, exacto. Okay. Y yo creo que, en cierta manera, no sé si decir menos como, no sé si menos responsables, ¿no? Pero un poco como que se siente como eso de que a veces, también a veces, bueno, el tema del teléfono, ¿no? De la atención, del estar como pendientes todo el tiempo de todo y tener como ese sentido de que las cosas tomarlas como más light, ¿no? Yo creo que la gente mayor tenemos como más, no sé si es más responsabilidad, pero como un sentido como más de, bueno, estar atento más a los detalles. También depende de las personas, porque claramente hay personas, pero no sé, yo noto que los jóvenes son como más light, ¿no? En todo, y lo veo también no solamente en, digamos, en las personas que trabajan con nosotros, sino a veces cuando estás trabajando con otras personas, que vos les pedís algo a alguien de otra empresa, a un proveedor, una cotización o algo, y como que todo parece como que te lo mando en dos minutitos, lo escribo, bueno, ahora hoy en día con el chat, ni qué decir, lo escribo y te lo mando, y sí, no reviso, no leo bien, ¿no? Me parece que hay un poco de que nosotros como que, no sé, si tuvimos una educación diferente, más estricta, pero
Eso es lo que más noto y bueno, y yo trato de trabajarlo también, en mi empresa por lo menos el de no hagamos como el mínimo esfuerzo, ¿no? Tengamos un minuto más para dar una respuesta, para mirar mejor esto, para que no sea tipo, lo mandé y en 2 segundos decir, no es necesario ser tan así. Alicia, hace muchos años que venís trabajando con el dinero. ¿Qué descubriste del dinero en todo este tiempo? Bueno, que no te da la felicidad. Yo creo que es todo un tema el dinero. Yo hoy en día estoy como muy metida con el tema de, no de las finanzas, sino como de la parte de la educación financiera. Me parece que tenemos un debe grandísimo en ese sentido. Como país, ¿no? Sí, como país, como también como mundo, ¿no? Creo que en todos los niveles, pero acá en Uruguay yo lo veo en todo el tiempo la falta de educación financiera. Tendría que estar en las escuelas, bueno, cuando doy los talleres también, ¿no? El tema del no tener idea de cuánto uno gana, digamos, de en qué gasta, de no saber leer un recibo de sueldo, de no saber leer un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, de no tener idea cuando nos hablan de tasa de interés, ¿no? Hoy en día que, bueno, te ofrecen préstamos por todos lados, el no poder como entender y de repente firmar cosas que después te perjudican. Sí. Es decir, creo que hay como un debe muy grande en ese sentido. Ahora vamos a ir ahí. Pero yo te preguntaba, Alicia, en su relación con el dinero, a lo largo de todos estos años, no te pregunto porque tú hayas hecho dinero, sino porque tú, al manejar finanzas, manejás el dinero todo el tiempo Bueno, el de la dinero, empresa, ¿no? yo creo que el ¿Qué dinero, aprendiste de eso? para mí el dinero te da poder, claramente. Mi madre siempre decía, yo tengo la sartén por el mango. Y en cuanto también, digamos, como mujer, yo siento que el hecho de manejar las finanzas de la familia, de la empresa, me da como poder también. En el buen sentido, ¿no? Del poder, pero ¿Qué implica eso? el decir, bueno, yo puedo tomar cualquier decisión que se me ocurra porque tengo como la capacidad financiera de sustentar esa decisión, digamos, ¿no? Es como, yo creo que pasa por ahí. Entonces, por eso es que me parece que la autonomía económica y de las mujeres es un tema que es clave porque está como muy ligada con el poder. Yo creo que digamos, el dinero está muy ligado con el poder que uno tiene de tomar las decisiones. Creo que el dinero no es bueno ni es malo, es una herramienta que nos permite bueno, tener la vida que nosotros elegimos tener. Depende de cómo lo utilicemos, puede ser bueno o malo, pero por sí mismo no lo es. Creo que es una herramienta. Y hay que saber, como toda herramienta, utilizarla correctamente. Alicia, ¿las mujeres lideran distinto que los hombres? Depende. Depende qué mujer y qué hombre. Yo creo que en estilos de liderazgo, sí creo que hubo, digamos, tal vez hay como un cambio de en algún momento. Algunas mujeres creyeron que para poder liderar se tenían que parecer a los hombres, ¿no? Y me parece que hoy en día estamos como cambiando eso de que, bueno, somos diferentes, tenemos, digamos, diferentes estilos, pero eso no significa que uno pueda liderar mejor o peor. ¿Qué quiere decir que una mujer lidere como si fuera un hombre? O que lo haga desde un lugar como más agresivo, imponiéndose o hasta vistiéndose, no sé, con un traje como para generar como una actitud de que, bueno, como me parezco más a un estilo ¿Ha pasado eso? ¿Sí? Yo creo que sí, que hay, digamos, estamos como tratando de deconstruir, ¿no? Eso de que el hecho de ser mujer implica que no podés liderar tan bien o mejor que un hombre. Me parece que hay como una construcción social, ¿no? Eso de que buscas en Google y te aparece, digamos, pones liderazgo, pones liderar y te aparecen imágenes de hombre, digamos, ¿no? Todo eso es como una construcción social que hay y que, bueno, de a poco estamos como deconstruyendo. Y yo creo que lo ideal es que haya como un liderazgo
compartidos, ¿no? Que las empresas que tienen liderazgos compartidos de hombres y mujeres, creo que son las más exitosas. Bueno, nosotros creo que nuestra empresa puede ser un buen ejemplo, por más de que además somos marido y mujer, de que como que tenés como la combinación de dos liderazgos que de repente sí puede ser que uno tenga un perfil como un poco más, no sé si llamarlo agresivo, pero de repente un perfil que no es tan como el de la mujer, que de repente tiene como una mirada más como, bueno, más de la empatía, más... ¿Más humana, como decir, o no? Sí, no sé si más humana, creo que es más como más cercana a, ¿no? Una mujer como que de repente mira los temas en forma más empática, creo yo. A mí me gusta mucho hablar de la empatía porque es eso como, bueno, de que me cuesta menos ponerme en el lugar del otro y ver qué es lo que al otro le está pasando. No sé, yo lo veo como desde ese lado, ¿no? Alicia, hace poco estuvo por acá la directora de Megal, Rosana Bukeli, y dijo que ella siente que muchas veces las mujeres suelen ser subestimadas, y ella dijo que en ciertas ocasiones se aprovechó de eso. Sí. ¿Te ha pasado algo similar? Yo creo que en parte puede ser, sí, que uno, aunque no lo internalice así, sí, cuando la escuché me causó mucha sensación escucharlo, porque yo pensaba, me puse a pensar eso mismo. Bueno, capaz que en algún momento como que lo podés usar hasta a tu favor, ¿no? Porque vos escuchás y parece que, o estás en una reunión y parece como que nadie está prestando atención demasiado a lo que vos puedas pensar o decir, pero sin embargo no saben que de repente vos sos la que estás tomando la decisión última o teniendo la última palabra en alguna decisión que haya que tomar. Entonces, creo que a veces no está bueno, ¿no? Pero sí, bueno, el usarlo a favor habla de la inteligencia de esa mujer, porque es como que, bueno, me di cuenta de que estaba pasando y entonces, bueno, en vez de tomarlo como, ay, qué horrible, ponerme en el papel de víctima, me pongo en el papel de, bueno, soy más inteligente y aprovecho esta situación a mi favor. Alicia, ¿qué cosas todavía siguen pasando adentro de las empresas? Puertas adentro de las empresas, aunque públicamente se hable de igualdad. Estoy hablando de igualdad de género. Bueno, en realidad, es decir, es un hecho, primero que a nivel de directorios de empresas son muy pocas las mujeres que integran los directorios, ¿no? Es como que hay un camino que se va haciendo, pero es como muy de a poquito. ¿Y hay una razón para eso? Y yo creo que primero es que a veces no se dan las oportunidades, ¿no? Para que las mujeres puedan llegar a determinados lugares. Porque bueno, de repente pasa eso. Primero hay como, por un lado, a veces las mujeres somos las que no nos animamos y tenemos que romper, ¿no? Con ese síndrome del impostor de decir, bueno, si no estoy 100% preparada y no tengo todo lo que están pidiendo para acceder a un determinado puesto, me puedo postular igual, porque seguramente tenga muchas más capacidades que de repente otros hombres que están haciendo esa postulación. Y por otro lado que también, bueno, se dé la oportunidad desde, por ejemplo, un directorio, de que se le dé la oportunidad a una mujer de participar, o en igualdad de condiciones que se elija a la mujer y no al hombre, porque muchas veces lo que pasa es eso, digamos, que teniendo las dos personas, si es mujer se empieza a pensar que bueno, que capaz que si va a ser madre, si va a poder dedicarse o tener libertad de horario, si va a poder viajar, se empiezan a hacer esas consideraciones sin de repente ni siquiera saber qué es lo que a la mujer le pasa, si la mujer quiere, capaz que, es decir, como que ya se hace como esa conjetura de antemano por el hecho de ser mujer. Entonces ahí como que las mujeres empiezan a perder oportunidades, y eso está como comprobado y está estudiado y hay números que lo demuestran, ¿no? Hablando de ese tema, vos integrás la directiva de la Organización de Mujeres Empresarias y has trabajado con ellas, con mujeres emprendedoras, más chicas, más grandes. ¿Qué inseguridades de parte de ellas aparecen más seguido? Bueno, un poco eso, ¿no? El síndrome del impostor. Creérsela. ¿El hombre se la cree más? Yo creo que sí. Incluso a mí me pasó el que yo siempre era tipo, bueno, el decir soy una empresaria, lo empecé a decir después que empecé a
a estar omeusada, como digo yo. Después que empecé a integrar a Omeu y empecé como a tener como, bueno, ese contacto con otras mujeres que te dicen, no, vos sos una empresaria, si tenés una empresa, sos empresaria, no sos una emprendedora. La emprendedora es que recién empieza, que está haciendo como sus primeros caminos. Y uno como que, ¿no? Te cuesta el decir, sí, es verdad, soy ¿A tu una marido le empresaria, costaba decir que era empresario? No, para No, nada. ok. No, yo creo que no. Bien. Por eso que muchas veces somos nosotras mismas las que nos limitamos y por eso es que, bueno, desde la organización trabajamos mucho ese autoliderazgo, el tema de, bueno, de tener como modelos, ¿no? De rol, como decías, de ver que otras mujeres están, por ejemplo, integrando un directorio o están trabajando en la política y tratar de decir, bueno, yo quiero ser como ella y que se visualicen, porque muchas veces pasa de que hay mujeres, pero como que no las vemos o no las tenemos en cuenta o que están detrás de repente en una empresa, pasa también a veces, ¿no? Que en la empresa, bueno, son marido y mujer, como somos nosotros, pero que la mujer queda como más, como de repente está tomando las mismas decisiones a la par, pero como que bueno, y a Pero veces el presidente del directorio es él. sí, exactamente, Sí. ¿no? Entonces, O el CEO es él. claro. Entonces, bueno, hay como temas culturales que romper por un lado, pero también de parte de las propias mujeres el trabajar como el autoliderazgo, ¿no? Y el poder tener referentes, el poder tener otras mujeres o una comunidad de mujeres que te apoyen y que te ayuden a darte cuenta de que no, que vos podés, de que vos tenés las mismas capacidades, que vos, digamos, podés hacer lo mismo que hace ese hombre. Es como que me parece que eso es importante y nosotros tratamos de trabajar mucho en ese tema. Ya que estamos ahí, ¿te sorprendió descubrir cuánto talento femenino hay oculto a nivel de emprendimientos cuando empezaste a trabajar en eso? ¿O talento oculto y esperando oportunidades? Las dos cosas. ¿Te sorprendió? Sí, nosotros en realidad vamos mucho, tenemos un programa que se llama Entre Todas, con el que vamos al interior del país y recorremos diferentes lugares. Y realmente uno a veces se encuentra cosas maravillosas que hacen las mujeres y que vos decís, bueno, están ahí, ¿no? Como decís vos, oculto, y que podrían incluso venderse en el mundo, no solamente acá en Uruguay. Y hay casos, digamos, de éxito en los que de repente ya hay alguna emprendedora que, bueno, que ha logrado algún producto llegar a vender. Entonces, bueno, es como que lo que pasa es que lo que necesitan de repente es, por un lado, herramientas para poder gestionar mejor la parte financiera, la parte de la comunicación, digamos, toda esa parte para poder llevar adelante y que deje de ser como un pequeño emprendimiento y ya se empiece a convertir como, bueno, en una empresa que le permite tener su autonomía económica. No es que, bueno, lo hago porque por un hobby o lo hago porque tengo que cubrir una necesidad, sino que realmente estoy como generando una autonomía con lo que yo estoy vendiendo o produciendo. Eso por un lado. Y después la posibilidad, bueno, eso, ¿no? De tener también, formar parte de una red, conocer a otras mujeres, integrarse a una comunidad y cada vez también potenciar a otras, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es que cuando una mujer logra tener su autonomía, logra darse cuenta de que, bueno, que el producto que tiene es un producto que lo puede comercializar, lo puede vender en un mercado, en un shopping, o lo puede hasta llegar a exportar, eso repercute también en toda su comunidad, en su núcleo familiar, en la comunidad en la que está inserta, digamos, es como, me parece que es... A nivel general, la inmensa mayoría de las empresas no llegan a los 2, 3, 4, 5 años. ¿A nivel de empresas femeninas pasa lo mismo? ¿Hay números de eso? No sé si tenemos medido a lo largo del tiempo, creo que eso pasa en general. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que uno de los volvemos al tema de las finanzas, ¿no? Y nosotros tratamos de trabajar mucho en ese tema y a medida que han pasado los años hemos, como digo, perfeccionando nuestros
modelos de programas, porque bueno, también como que se mide y en función de lo que se va midiendo, se trata de ir siempre mejorando. Y entonces, el problema más grande es que muchas veces digamos, el emprendimiento no es sustentable porque no se hicieron bien los números. Y eso pasa en las emprendedoras, pasa en las empresas un poco más grandes y a veces hasta en empresas que hace más años que están trabajando y no tienen como claro las finanzas. Por eso me parece que es un tema importante en el que hay que trabajar, porque realmente si nosotros estamos buscando la autonomía y que haya, digamos, que se gane plata con el emprendimiento, bueno, tiene que haber un orden en el que yo lo que vendo me tiene que dar una rentabilidad que me permita hacer que el negocio sea sustentable y ahí sí va a poder perdurar en el tiempo. A veces, no, lo que pasa es que uno como que se enamora mucho de lo que está haciendo y no le gusta ver que de repente, bueno, eso que estoy haciendo no me da tanta plata, tengo que reconvertirlo, buscarle la vuelta o anexar otros productos que me permitan, sí, ganar plata y dejar un poquito esto que me gusta tanto, pero que bueno, no me va a permitir subsistir, ¿no? ¿Hay una diferencia entre emprender por deseo y emprender por necesidad? Sí, yo creo que ahí vemos mucho eso. Muchas veces en las mujeres pasa eso. ¿Por del qué emprenden? emprender ¿Por deseo o por necesidad? Yo creo que hay de los dos, ¿no? Que hay de los dos, dependiendo también de repente en el grupo en el que uno trabaje. Por eso cuando vamos al interior, por ejemplo, pasa más eso de la necesidad del emprender por necesidad, para contribuir a mi familia, para que tenga un ingreso que nos permita estar mejor. Incluso a veces, bueno, el emprender para poder salir de una situación en la que yo te decía, ¿no? Es decir, el dinero es el que te da el poder de tomar tus decisiones. Y a veces, si vos no tenés un ingreso, no podés tomar una decisión. Entonces, muchas veces está ese, bueno, el emprendo por la necesidad de poder salir y poder generar un ingreso que me permita cambiar mi situación. Venís hablando de hace un rato, desde que empezamos casi, de la empresa familiar, de que tus hijos o uno de tus hijos está ahí. Hablaste en algún lado, te leí que en algún momento empezaron a pensar vos y tu marido en el proceso sucesorio, digamos. ¿Qué tan difícil es soltar? Es difícil. Nosotros estamos trabajando en eso, porque siempre como tenés como ese ideal de, bueno, en algún momento nos vamos a retirar, yo me quiero dedicar a la organización y a las mentorías y dejar un poco la empresa. Pero bueno, primero como que hay que ordenar, delegar muchas cosas que hoy en día todavía seguimos manteniendo nosotros y que no deberíamos. Y después, bueno, eso, ¿no? El dejar que... Contame, ¿cuáles son las cosas que deberías soltar, que ya sabés que deberías soltar, pero me cuesta? ¿Cuáles son? Bueno, a mí, por ejemplo, yo es como que todo lo que es la parte digamos, de la parte del control de factura, de toda la parte de compras, de la parte de importaciones, por ejemplo, que me gusta mucho. Técnicamente ya hoy en día podría haber alguien más que lo estuviera haciendo, pero bueno, a mí me cuesta como soltar, ¿no? Es como que uno piensa que nunca nadie lo va a hacer tan bien como vos, pero bueno, estamos como en ese proceso, de a poco, delegando tareas. A veces yo trato de, cuando nos vamos de viaje, delegar algunas tareas y cuando vuelvo ya no tomarlas, es decir, dejarlas como diciendo, bueno, te las dejo mientras me voy. Pero las revisás y cuando volvés, vuelvo veo, claro. ¿Las revisás cuando volvés? Algunas ya no. He aprendido, yo creo que bueno, uno con la edad se va volviendo como más sabio y se va dando cuenta de que mejor ni mirar. Mejor, digamos, confío, ¿no? Claramente, que la persona a la que se lo di lo está haciendo bien y que tal vez si lo hace distinto también está bien, porque eso a veces lo que pasa es que uno pretende que las cosas sean como uno las hace. Y lo importante es el resultado. Si sale bien, y es decir, y no se hizo como yo lo quería, pero el resultado es correcto, está bien, hay que aceptar. Pero bueno, no es fácil. ¿Qué te gustaría que tus hijos entendieran sobre lo que construyeron vos y Marcelo?
que entendieran. Yo creo que ellos tienen bastante claro, digamos, lo que a veces yo creo que lo dimensionan hasta más que nosotros. Por eso que te decía, ¿no? Que uno como que vas viendo a tu hijo crecer y no te das cuenta en lo que se convirtió y de repente viene un amigo y te dice, che, pero qué orgullo tu hijo. Y vos lo seguís viendo como ese nenito que de repente te hacía un lío cada vez que lo llevabas al supermercado, ¿no? Entonces como que me parece que con la empresa nos pasa eso. Yo creo que nuestros hijos de repente tienen hasta más claro que nosotros lo que hemos como logrado y lo que nos costó también llegar ahí, más que nosotros mismos. Así que ¿Sí? No es fácil eso, ¿no? no, pero no sé, yo siento que en parte es así, que a veces hasta incluso eso que te decía, bueno, del tiempo que no les dedicamos en su momento, ahora de repente en algún momento nos lo reclamaron, ahora como más de grande, teniendo sus propios trabajos o sus propios emprendimientos, también lo entienden y como quien dice, bueno, entienden el que de repente uno pretende, pero después la vida te pasa por arriba y cuando estás haciendo, es decir, teniendo una empresa, hay cosas que vos no las puedes dejar, no puedes decir, bueno, no, mira, al cliente que me llame mañana porque yo hoy me quiero ir a mi casa a las 6 de la tarde a mirar, a jugar con mi hijo. Sí, quiero, pero bueno, a veces no podés. Alicia, después de tantos años de esfuerzo, me imagino en algún momento de sacrificio, de lucha, de perdidas, de ganadas, ¿no? ¿Qué me dirías vos que es el éxito? Bueno, yo creo que para mí el éxito es estar como en paz con uno mismo, con lo que, es decir, porque yo creo que yo soy agradecida, digamos, de la vida, porque creo que realmente somos afortunados de lo que tenemos, de que tenemos una familia sana, que, digamos, hemos podido llevar adelante la empresa. Entonces, como que el éxito para mí pasa por eso, por estar como bien con uno mismo y teniendo como buenas relaciones humanas, tanto en lo familiar como también en lo laboral. Y creo que, bueno, en ese sentido somos exitosos, porque, es decir, yo estoy todos los días feliz de que, digamos, me levanto y siento que, digamos, soy una persona que estoy rodeada de afectos, que si mañana me pasa algo, voy a tener a alguien siempre que va a venir y me va a dar una mano. Y ya te digo, mis hijos, estoy orgullosa de lo que, digamos, de lo que son hoy, de que son sobre todo buenas personas, más que por encima de todo, personas que siempre están dispuestas a ayudar a alguien, a colaborar. Entonces, como que para mí ese es el éxito, digamos. No más que... Alicia, tenemos que terminar por acá, pero te voy a pedir algo. Hacemos de cuenta que atrás de aquella cámara está aquella Alicia que hace 20 años ayudaba a hacer presupuestos casi que de casualidad. ¿Qué le dirías? Qué bien que lo hiciste. Alicia Besnati, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ti. Un placer, la verdad, la charla.